Bienvenidos y bienvenidas a esta 14ª clase. Vamos a ver el tema de tablas de frecuencia. Aquí voy a iniciar el proceso de organización de los datos. Bien, los datos los voy a representar en tablas o representar en gráficos. Vamos a ver que una tabla de frecuencias va a estar, ¿sí?, con estos dos componentes, va a tener dos componentes. Pero una tabla de frecuencia es la forma en la que voy a organizar un conjunto de datos de una variable. Por lo tanto, estoy hablando de un lote de datos. Fíjense entonces que cómo va a ser o cómo se va a conformar esta tabla, ¿no? El primer componente que tiene que ver con la variable y los valores de cada una o cada uno de los valores en las que se compone esta variable, un total en la última fila, y en el componente de frecuencias voy a obtener una frecuencia absoluta, una frecuencia proporcional o relativa proporcional y una frecuencia porcentual o relativa porcentual. Bien. Y aquí voy a ir a contar cuántos datos se repiten. Bien, por eso se llama tabla de frecuencia, para saber cuántas veces se repite los datos. Bien, vamos a mostrar en este esquema, ¿sí?, justamente esa cuestión. El valor frecuencial es distinto del valor de la variable. Ustedes en la lectura 5 ya vienen trabajando con este concepto de valor de la variable, y muchas veces cuando los valores de la variable son cuantitativas los suelen confundir con los valores frecuenciales. Entonces es importante distinguir dichos valores y a la vez señalar que los valores frecuenciales se van a dividir en frecuencia relativa simple o absoluta simple. Bien, en la tabla que mostré anteriormente solamente tenía las frecuencias simples. Las frecuencias simples se van a simbolizar con letras en minúscula, mientras que las acumuladas en mayúscula. Bien, entonces acá están las relativas, tanto porcentual como proporcional. Bien, entonces vamos a proseguir. Bien, acá entonces volvemos con las frecuencias simples, a lo cual lo vamos a distinguir de los acumulados. Bien, voy a tener valores frecuenciales simples y valores frecuenciales acumulados. Fíjense que es lo mismo, pero ¿no?, los símbolos van a cambiar. Cuando yo estoy hablando de una frecuencia que es acumulada, lo voy a simbolizar con mayúscula, mientras cuando estoy hablando de una cuestión simple, en minúscula. Bien. Bueno, esto ya no, esto va a ser para la próxima video clase. Vamos entonces a hacer un muy breve ejemplo sobre esto. Vamos a suponer que tengo un lote de datos que de alguna manera está representando valoraciones de alguna cuestión en particular. Vamos a suponer que las valoraciones son estas. Bien, entonces una persona dijo que estuvo muy buena, esta cuestión que estamos analizando, otra persona que solamente estuvo buena, regular, mala. Bien, bueno.
Supongamos que este es todo mi lote de datos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 va a ser mi tamaño del lote de datos. Cuidado, porque estoy indicando acá que el tamaño del lote de datos es 13. Ojo que puede ser distinto al tamaño de elementos. Si bien se usan los mismos símbolos, la misma notación simbólica, acá estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es que haya encuestado a 15 personas y solo obtuve 13 datos. Bien, son cuestiones distintas. El tamaño de la muestra, la cantidad de elementos y los datos, ¿no? Eso tengan en cuenta. Bien, vamos a hacer la tabla. Vamos a ver que la tabla se constituía por una columna donde iba el nombre de la variable y sus valores. En este caso, valoración, ¿sí? Sobre una cuestión tal. Los valores de la variable lo vamos a, dado que esto es una variable ordinal, es muy apropiado y conveniente que los valores también estén respetando dicho orden. Pucha, no. Regular. Vale. Bien, acá están todos los valores de la variable. Y lo último que me falta es el total. Bien, acá también es apropiado que vaya un título. Bien, el título va a estar compuesto por la variable, el tiempo y el espacio. Y acá la fuente. Bien, si es primaria colocaremos de elaboración propia o si es secundaria vamos a colocar quién es el propietario de esos datos. Bueno, en realidad, ¿quién está resguardando, quién tiene en su poder esos datos? Los propietarios de cada dato son las personas de las que se han desprendido. ¿Bien? Pero bueno, es una cuestión ya legal, no vamos a profundizar en eso. Vamos a poner la frecuencia absoluta simple. ¿Bien? Entonces, esta frecuencia que indica la cantidad de veces que se ha repetido dicha observación. Entonces vamos a ver que muy buena se ha repetido 2 veces. Buena se ha repetido una, 2, también 2 veces. Y regular 1, 2, 3 veces. Y mala se ha repetido 1, 2, 3, 4, 5 veces. Bien. Yo acá he contado en un inicio que tenía 13 datos, por lo tanto acá también debiera tener dicha cantidad. Bien, voy a tener 4, 7, 12. Entonces estaría faltando un dato. Bien, muy buena está 2 veces. Regular está 3. 2, 3. No, regular está 4. Bien. Hago ese chequeo del que corresponde a la cantidad de datos con la totalidad de los datos. Y entonces acá tendré 13. Bien. Y fíjense que acá con esta técnica que es muy sencilla, que es simplemente contar, ya tengo alguna noción que tal vez en este lote de datos que está desordenado no pueda visualizar, ¿no? Ojo, esto lo aplicamos en gran conjunto. Si tengo un gran conjunto es como que veo todos los datos y mucho no puedo decir o tal vez interpretar. Pero si ordeno todos esos datos de forma tabular o en tabla, acá ya puedo ver, ¿no?, que ahí la mayoría dijo que está mala, valora esta cuestión X que estamos analizando de mala, ¿bien? Y también, y lo secunda algo regular, es como que la mayoría opina que esta cuestión no es muy buena, ¿no? No es, que es regular, que es mala. Entonces ya voy teniendo ideas sobre cómo interpretar, a ver qué me está diciendo los datos. Entonces, vamos a hacer la frecuencia relativa proporcional y luego la porcentual. No es obligatorio que estén sí o sí las 3 tablas. Van a ver que en los diarios siempre trabajan o con la frecuencial o la proporcional y nada más, perdón, con la porcentual. La proporcional es muy raro, solamente en las revistas de investigación son habituales. Entonces, voy a contar
Acá ya conté. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a simplemente pasar de un sistema a otro. Bien, acá estoy con los números absolutos, lo voy a relativizar. ¿Cómo relativizo? ¿Sí? Voy a hacer esta relativización. Voy a pensar a estos 13 datos como una unidad. Bien, lo voy a pensar como una unidad. Por lo tanto, voy a aplicar una regla de 3 simples, donde si 13 representa la unidad, ¿cuánto representa 2 de dicha unidad? ¿No? Entonces, recordando la cuestión de la regla de 3 simple, haré, ¿no? Acá esto será x, que a veces lo solían denominar así en la primaria. Entonces, vamos a decir, este x a qué es igual? A 2 por 1 dividido 13, ¿no? Por lo tanto, vamos a tomar una calculadora y vamos a 2 por 1 va a ser 2 y 2 dividido 13 va a ser 0, 13, perdón, 15, 38, 46. Bueno, vamos a truncar, ¿sí? Vamos a tomar hasta 4 dígitos después de la coma, ¿sí? Vamos a tomar ese criterio para que todos estemos tomando de manera uniforme. Bien, entonces voy a colocar este resultado y bueno, y de igual manera pasaré los 4, bien, y los 5 datos estarían representando 0,3846. Hago un breve control donde la suma de estas proporciones debiera darme 1, porque estoy relativizando en función a dicho total. Bien, en este caso me da 0,9999, que está bien, está aproximado a 1. Puedo hacer un pequeño ajuste aquí, en este caso 5, este lo voy a tomar a 8 simplemente para redondear y que acá me quede un 1. Pero si quieren dejarlo en 0,99 no hay ningún problema. Bien, y ahora fíjense que el sistema porcentual también es algo que se ve en la primaria. ¿Qué hacíamos nosotros con los porcentajes? ¿No? Son expresiones a las cuales se las multiplica por 100. Por lo tanto, si a uno lo multiplico por 100, ¿qué voy a obtener? 100, ¿no? Por ciento. Y así voy a multiplicar cada una de las proporciones por 100. Entonces, voy a pasar a las frecuencias relativas porcentuales. Entonces vamos a tener aquí, cada una de estas 3 columnas me dice exactamente lo mismo, nada más que está en distintos sistemas de representación. Aquí en valor absoluto, que es los números que contamos, que designamos, o acá se ha relativizado en función de un porcentaje. Ahora, algo muy importante y que es el error bastante común de los exámenes es que cuando yo vaya a interpretar estas cifras, no tienen sentido por sí solas. Un porcentaje o una proporción no tiene un significado en sí mismo. Porque yo puedo decir el 50% de tal curso opina que las clases están pésimas. ¿Sí? Y resulta que en ese curso hay 2 alumnos. En vez de decir un alumno de esa clase opinó, puedo decir 50% y no, y suena como si fuese mucho. O peor aún, yo puedo tener 4 estudiantes y decir el 75% de mis estudiantes aprobaron y bueno, eran esos 3 nada más, de un total de 4. Por lo tanto, los porcentajes por sí solos no van a tener sentido. Necesito saber cuál es o a partir de qué número he hecho esa relativización. ¿Sí? En este caso siempre se hace en función al total. Bien. Entonces, y hay noticias que dicen el 78% de los empleados opinan tal cuestión, pero no, en ningún lado me dice cuánto está representando ese 78%.
Bien, esto lo vamos a ver en la videoclase que tiene por título o va a tener por nombre Estadísticas en los medios. Ahora, bien, y así, bueno, acá tenemos un ejemplo de construcción de una tabla de frecuencia. Ahora, otra cuestión muy importante que quiero resaltar, aparte de esto, ¿no? Entonces, cuando yo vaya a hacer una interpretación o un comentario, como los que han leído ustedes ya a lo largo de estos prácticos, por ejemplo, yo voy a decir el 38,46% de las personas encuestadas responden que o consideran que esta cuestión X es mala. ¿Bien? Ahora, yo en algún momento de mi texto tengo que indicar que ese total es 13, que estoy hablando en función de esos 13. Por eso en todos los artículos de investigación que hemos venido leyendo, en algún lugar dicen la totalidad. Por eso es muy importante esta característica del tamaño de elemento, porque ¿no? de estas, vamos a suponer que de estas 13 personas me han respondido las 13, voy a tener una coincidencia entre cantidad de elementos y cantidad de datos. Entonces, de este grupo de 13 personas, el 38,46 considera que o han dado por valoración una cuestión mala. Ahora, otra cuestión que quiero resaltar, y con esto ya termino esta videoclase, es que cuando yo voy a hacer esta tabla de frecuencias, yo voy a utilizar solamente las variables cualitativas bajo esta forma de representación. ¿Sí? Fíjense que justamente esta variable es cualitativa porque es ordinal, ¿sí? Hay unas cualidades que estoy ordenando. Dicho de otra forma, para que quede más claro, yo las frecuencias simples solamente las voy a trabajar con variables cualitativas, no con las cuantitativas. Bien, ya vamos a ver en la siguiente videoclase que vamos a trabajar con tablas con las columnas acumuladas y vamos a ver por qué no va a tener sentido la acumulación con variables cualitativas. Que estén muy bien.